Que Dios les bendiga, hermanos, amigos. Mi nombre es David Adame y estamos en una emisión más de su programa ICAP Televisión. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Una vez más tenemos entre nosotros al siervo de Dios que nos ha honrado con su presencia y con la doctrina que Dios le ha entregado en su corazón. Apóstol Eli. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, mucho gusto, la paz de Dios. Hoy vamos a tocar una vez más, hermanos, el tema relacionado con la profecía, pero esta ocasión muy en particular estaremos tocando consejos prácticos donde estaremos hablando acerca de los cuidados que se deben tener con la profecía. Es un tema delicado, por supuesto, actual, importante, bíblico, pero también es un tema en el cual hay quien se ha descaminado, se ha desviado, trayendo graves problemas al pueblo de Dios. Hoy queremos dejar la palabra al apóstol Eli Roa para que él nos guíe, por favor, a través de este hermoso camino que es el don de la profecía. Una vez más, la paz de Dios sea con todos y bendiciones para el maestro y a todos ustedes. Maestro David, considero que los cuidados se requieren en todo momento y en todo. Si alguien cree que por llamarse ministro, enseñador, pastor o profeta no requiere de cuidados, disculpe usted, pero eso es falta de madurez y de humildad también. Ciertamente. Porque los cuidados se requieren en todo momento. Y qué mejor cuidado que la palabra de Dios haga este trabajo. Cuando la palabra se vuelve nuestro entorno de cuidados, es cuando vamos a mejorar. Así que yo quisiera iniciar, ya que usted lo mencionaba atinadamente, son consejos prácticos para los que profetizan, los que cuidamos a los que profetizan. Bendito Dios que nos ha dado la experiencia en forma personal de conocer qué es la profecía. Yo nazco hace algunos años, hace apenas 51 años, en la casa de una mujer que profetizó, que fue mi madre. Y esto hablo desde los años 40. Dios me da una esposa y tiene este don de profecía. No por ello eran profetas, claro, pero este don fue tan genuino, tan bendito, que el Señor nos permitió hoy conocer la palabra profética a través de las Escrituras con mayor fluidez. Muy Bien, hablando de los cuidados proféticos, quiero que leamos, maestro, en 1 Corintios 14, 27, y nos daremos cuenta de algo que suele darse en forma común y lamentable, digo yo, en algunas iglesias, y considero que es un cuidado a guardar, a observar, porque de esto Dios nos está hablando a través del profeta San Pablo, del apóstol, San Pablo. La carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, él nos encarga mucho la profecía. Al principio dice inclusive, seguid la caridad y procurad los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Pero en el 27 dice, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, más uno interprete. Luego dice más adelante, la palabra del Señor, El 28. el 28, y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. El 29 vuelve a decir, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Maestro, qué importante palabra de San Pablo, y por favor, oído. Dice aquí que la profecía, en otras palabras, no debe ser endosada. ¿A qué le llamo así? A que cuántas veces en la iglesia está un momento glorioso, la presencia, la gloria de Dios, y están 2, 3 al mismo tiempo profetizando. Disculpe usted, esto es falta de doctrina. Esto es falta de conocimiento y de orden. Que alguien dice, es que estaba robado en el Espíritu, es que la llenura del Espíritu no lo dejaba. Oiga, estamos llenos, pero no estamos en trance, eso no jamás. Estamos conscientes. Definitivamente. Profeta, vaso profético que diga, es que no me di cuenta, le digo en el nombre de Jesús, ordénese. Quien no se da cuenta de lo que hace, eso es un peligro. Dios no nos pone en estado inconsciente. Estamos tan conscientes que sabemos lo que hacemos. Así que
alerta, no debe permitir que se endosen las profecías. Y tenemos la capacidad de que si yo estoy escuchando que alguien levantó su género de lenguas o su voz profética para darlo a la iglesia del Señor, el otro vaso que ha recibido debe callar. Debe callar. Después hablar a él. Por eso dice, hablen 2, a lo más 3 y por turno. Porque también, oiga, si nos vamos a llevar 2 horas de profecías, cae en desorden. Habla el cuidado bíblico que debe ser en forma alternada, o sea, en forma ordenada. Y dice por turno. Pero el otro consejo, y creo que fue muy clarísimo, dice, tiene que haber interpretación de la palabra que se está recibiendo. Muchas veces la palabra profética inicia con un género, pero es ahí donde los que profetizamos tenemos la responsabilidad no solo de levantar la voz y a ver qué pasa con la voz que recibí en lenguas. No. Se tiene que levantar la voz y también se tiene que tener la fe suficiente para pedir que Dios traiga interpretación, ya sea en mi propia boca o en boca de otros siervos. Pero si no hay intérprete, ¿qué es el consejo? La Biblia dice que el que habla lengua extraña pida que se le interprete, y si no hubiera intérprete, que calle en la iglesia. Calle en la iglesia y ore. Entonces no hay intérprete, solo es un género de lenguas, pero si no hay un interpretador de lenguas, no puede darse la profecía. Entonces baje su lengua, ore para usted en lenguas, que sería la oración en el Espíritu exclusiva, pero no necesita. Algunos, he visto ejemplos, cuando alguien se levanta profetizando hasta media hora. ¿Y qué pasó? Y otra media hora y la gente no se edifica. El mensaje se interrumpió. Lo que pasó fue que ese culto, aquel que creía tener la voz, el consejo, el mensaje profético, no cumplió con el requisito bíblico. ¿Cuál? El de pedir a Dios que fuera interpretado. Ahora, también es importante que los pastores o líderes, los directores, al escuchar estas revelaciones, géneros de lenguas, voces proféticas, estemos atentos. Porque muchas veces sí hay interpretación, pero la interpretación no siempre es en otra palabra de entendimiento. Ejemplo, alguien tiene un género de lenguas y por ahí un vaso tiene una visión. Viene el vaso de la visión, lo entrega al pastor y el pastor se calla. Es ahí donde el pastor debe tener la sabiduría para entender que ese género de lenguas ya tuvo la interpretación en la visión que aquel vaso está trayendo, y ahora es deber del pastor, del ministro, del que está al frente, poder declarar lo que Dios quiere decir a través de la visión. Qué hermoso trabaja el Señor, un trabajo en equipo. Una plena coordinación. El propósito es que en medio de todo esto se vea esa mano de Dios. Dios es un Dios ordenado. Bien, qué bueno que toca esa palabra, maestro, cuando dice ordenado. 1 Corintios 14:40 dice, Empero hágase todo decentemente y con orden. oiga, todo el capítulo nos habló de los dones del Espíritu, de los carismatas, pero específicamente habló de la profecía. Y es que si hay algo que pueda causar confusión, es eso, el desorden profético. Ejemplo, no tenemos por qué interrumpir sermones, no tenemos por qué desordenar lo que ya está programado. Dios es un Dios de orden. No estoy tampoco diciendo que Dios se tenga que meter en su propósito profético a los parámetros nuestros o a las liturgias humanas. No. Dios rompe paradigmas, Dios rompe esquemas, eso es cierto. Sin embargo, no es un Dios de desorden. Cuando es el Espíritu Santo, va a traer propósitos de paz. Esto es a lo que Dios nos ha llamado, a paz, a seguir la paz con todos. ¿Y cuántas veces un don espiritual, un mover profético, causa falta de paz, falta de armonía ministerial y se cae en un problema? Entonces, hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántas veces se han cometido desórdenes? Ejemplo, la que profetiza se pone a correr y empieza a hacer tumbadera de gente. ¿Sí? Maestro, eso no solo es un desorden, sino hasta falta de principios, falta de ética. Yo entiendo que hay cosas que rebasan aún hasta la misma razón,
como lo es la fe y el mover glorioso, lo innovador del Espíritu Santo. Pero vamos, y quiero recordar la palabra del apóstol Pedro, sean templados en todo esto. El equilibrio y el dominio propio es parte de lo que Dios demanda de nuestras vidas para cuidar este orden en el trabajo de la palabra profética. Así es. Amén. Gloria. Maestro, ¿qué hay con aquella palabra que San Pablo a Timoteo nos dice en su primera carta, capítulo 3? Los versículos cuando San Pablo dice, aún no solo de los ancianos o pastores, incluyendo diáconos, pero no solo diáconos, sino incluyendo a todo el que apetece obispado, dice el apóstol que no sean neófitos. Así es. Y que tengan testimonio. A veces se cree que el profeta, que el vaso profético, que el que tiene este don, está excluido de estos deberes del obispado, o sea, del ministerio. Quisiera escuchar, maestro, ¿qué nos dice el apóstol Pablo de los que apetecen obispado en relación a ser un hombre experto en las escrituras y a sobre todo guardar de un testimonio y 3, de ser probados? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Y Así usted es. cuál es su punto de vista, maestro? Claro que sí. Dice la Escritura que si alguno apetece obispado, desea algo muy bueno, pero que conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, etc. En otras palabras, observe aquí por favor, que a los que sirven a Dios se les demanda un carácter muy elevado. Se les demanda un testimonio probado delante de las personas que no han creído en el Señor. En el versículo 6 dice que también no debe ser un neófito. Entiéndase como neófito, un novato, un novicio, un inexperto. Porque dice, inflándose, no caiga en juicio del diablo. Oiga, qué palabra de Pablo, el apóstol de Jesucristo, sabía de parte de Dios qué decirnos a los que hoy iniciamos esta carrera. El ministerio, bien claro lo decía, ¿verdad, maestro? Tiene que tener cuidado. Y hablando de los que profetizan, no neófitos, es decir, no inexpertos. Si usted es un vaso profético, que los dones son conforme a su voluntad. Dios da como Él quiere. Se lo puede dar aún a la persona que se convirtió el mes pasado. Pero no por eso ahora tiene que entrar profetizando y ya lo que venga y se acabó. No. El que profetiza debe tener la atención de ser enseñado. Yo animo a los que profetizan, no solo a que estudien por su parte, por su cuenta las escrituras, sino se dejen enseñar. Permitan que se les instruya. Es la única manera para que el don de la profecía madure verdaderamente. Y en lugar de ser problema, se convierta en una bendita herramienta para la gloria de Dios. Aparte de lo neófito, su testimonio. ¿Cuántos creen que profetizar es una tarea simple? Por favor, el que profetiza está exhortando, consolando, edificando, cumpliendo los propósitos de Dios. Pero ¿sabe qué? Su testimonio es importante. Y no solo esto, dice, y sean antes probados. ¿Qué palabra? Así es. Ser probados. Me parece importante. Dice aquí el versículo 10 de la misma carta, y antes también sean probados, y así ministren si fueren sin falta. El testimonio es de mucha importancia. A veces alguien cree que profetizar es tan simple, pero eso implica horas de estudio, horas de comunión con Dios para que Dios siga fluyendo unción sobre su vida, pero también un cuidado de su propio testimonio. Y cuando digo testimonio no es solo que nos cuidemos allá en el parqueadero con los hermanos, allá en el estacionamiento. No, cuando digo testimonio es ¿qué dice mi esposa de mí? ¿Qué dice tu esposo, hermana, que profetizas de ti? ¿Qué piensan tus hijos? ¿Qué relación con tus nueras, con tus yernos? ¿Cómo está tu vida? Ese testimonio. ¿Podemos profetizar? Sí, Señor. La revelación viene de Dios, pero ahora el vaso cuenta bastante. Si el vaso anda en reprobaciones, si el vaso está fuera de lo aceptable, seguro que la profecía lamentablemente cambiará de valor. Maestro,
¿Qué valor tiene una profecía cuando ésta se ha cuidado con los propósitos de Dios? Entonces, esta profecía cuidada, que sea bíblica, cuidando el testimonio de la persona, Sí. esta profecía que está de acuerdo a la guianza de la doctrina apostólica del Señor, entonces será eficaz, será bendición y se cumplirán los 5 propósitos de la profecía. Gloria a Dios por ello, y con esto nos estamos despidiendo de un espacio como este, pequeños, pero esperamos que sean de gran bendición a su vida. Esperamos contar con su presencia en los siguientes videoclips. Estamos aquí en ICAP Televisión para servirle y esperamos seguir trabajando para el reino de Dios a fin de que la obra de Dios siga caminando. Que Dios le bendiga. Lo que ha recibido, como dice San Pablo, es palabra de Dios. Reconózcalo en su corazón y le estaremos esperando en la próxima emisión. Dios le bendiga. A los que profetizan, Bendiciones. bendiciones. Amén. Amén.